Mi gerente me propuso trabajar 6 meses en funciones de nivel superior sin aumento, prometiendo el ascenso al final. Cumplí todo, pero al mes 6 me dijo que la empresa iba en otra dirección. Lo que hice después lo dejó sin palabras. Me llamo Carmen, llevo 4 años en la misma empresa de logística y distribución regional. Entré como coordinadora de operaciones, joven, con energía, con la convicción de que si trabajaba bien y me hacía notar, el camino iba a abrirse solo. Eso me habían enseñado. Trabaja duro, sé constante, demuestra tu valor y el sistema responderá. El sistema no respondió. 4 años en el mismo puesto, el mismo título, el mismo salario con ajustes de inflación mínimos que no llegaban a constituir un aumento real. Mientras tanto, vi a compañeros con menos tiempo en la empresa ascender. Vi llegar personas de afuera a ocupar posiciones que yo conocía mejor que ellos. Vi mi trabajo convertirse en la base invisible sobre la que otros construían su visibilidad. No me quejé en voz alta. No fui a recursos humanos a pedir explicaciones. Cometí el error clásico de creer que la paciencia era una virtud profesional y no una trampa. Mi gerente directo era Marcos. Llevaba 6 años en la empresa, había llegado de otra compañía con experiencia en operaciones, y en general era la clase de persona que sabe manejar relaciones hacia arriba mejor que hacia los lados o hacia abajo. Conmigo era amable en superficie, me reconocía en reuniones, me copiaba en correos importantes, pero cuando se trataba de hablar de mi desarrollo profesional de manera concreta, siempre encontraba una manera de cambiar el tema o posponer la conversación. Un martes de marzo me pidió que me quedara después de la reunión semanal del equipo. Eso no era inusual, pero el tono era diferente. Cuando el equipo salió, Marcos cerró la puerta y se sentó frente a mí con esa postura de quien va a decir algo importante y ya lo ha practicado. Carmen, quiero hablar contigo sobre algo que llevamos tiempo considerando. Esperé, estamos en un momento de transición. Adriana va a dejar su posición como directora de operaciones regionales en 2 meses. Eso deja un hueco que necesitamos cubrir. Adriana era la persona directamente sobre Marcos en la cadena de operaciones. Su puesto era 3 niveles por encima del mío. ¿Van a hacer una búsqueda externa?, pregunté. Eso es exactamente lo que quiero hablar contigo. Hay 2 opciones, proceso externo o proceso interno. Y si hacemos proceso interno, hay una persona en el equipo que tiene el perfil más sólido. Me miró. ¿Yo? ¿Tú? Sentí algo moverse en el pecho. No entusiasmo todavía. Algo más cauteloso. Cuéntame más. Marcos explicó. La empresa quería ver si alguien interno podía asumir el rol antes de comprometerse con una búsqueda externa costosa. La idea era un periodo de transición de 6 meses. Yo asumiría responsabilidades progresivas del puesto de directora mientras Adriana hacía la transición de salida. Al final de los 6 meses, si los resultados eran sólidos, el ascenso se formalizaría. ¿Y el salario durante esos 6 meses?, pregunté. Marcos hizo una pausa pequeña. El ajuste salarial viene con la formalización del puesto. Durante la transición estarías en tu rango actual. Ahí debí detenerme. Ahí debí pedir que todo eso estuviera por escrito antes de responder cualquier cosa. No lo hice. Le pregunté, ¿tienes luz verde de la dirección para esto? Completamente, dijo. Fui yo quien los convencí de mirar internamente primero. Y fui yo quien puso tu nombre. Eso fue lo que me movió más que nada. No la promesa del título, sino creer que alguien había apostado por mí. Le pedí el fin de semana para pensarlo. Marcos dijo que sí, que era razonable. Ese fin de semana hablé con mi esposo. Llamé a mi mejor amiga que trabaja en recursos humanos en otra empresa y consulté con mi hermano que tiene experiencia en temas laborales. Mi esposo me dijo que lo pensara bien, que 6 meses sin aumento haciendo más trabajo era un riesgo real. Mi amiga me dijo algo más específico, pide que quede por escrito. No como desconfianza, sino como claridad. Las empresas responsables no tienen problema con documentar acuerdos. Mi hermano dijo, si no hay papel, no hay promesa. Los escuché a todos. El lunes llegué a la reunión con Marcos y le dije que quería aceptar, pero que me gustaría tener la propuesta por escrito, aunque fuera un correo formal detallando el acuerdo. Marcos dijo, claro, sin problema. Déjame coordinar con el área de gestión humana y te envío algo esta semana. Ese correo nunca llegó. Yo lo pedí 2 veces más en las semanas siguientes. Marcos siempre tenía una respuesta, que lo estaban revisando con legal, que había un proceso interno de aprobación, que no se preocupara, que estaba todo encaminado. Y yo, en lugar de decir sin el documento no empiezo, acepté esas respuestas y comencé de todas formas. Ese fue mi segundo error. El más caro. Las responsabilidades llegaron de golpe. Adriana me fue transfiriendo tareas desde la primera semana. No de manera gradual como había esperado, sino en bloques grandes, con plazos inmediatos, con la expectativa de que yo ya sabía lo que estaba haciendo porque si no supiera, Marcos no te hubiera elegido. La primera semana tuve que preparar el informe mensual de desempeño de toda la red de distribución regional. Era un documento de 30 páginas que Adriana normalmente preparaba con 2 semanas de trabajo. Me lo asignaron el miércoles con entrega
entrega el viernes. Trabajé 12 horas el jueves. Entregué el viernes antes del mediodía. Adriana lo revisó y me dijo, bastante bien para ser la primera vez. Marcos lo presentó en la reunión directiva del lunes sin mencionar mi nombre. Lo noté, no dije nada. Me dije que era normal en la fase de transición, que ya vendría el reconocimiento. La segunda semana me asignaron la coordinación de una auditoría interna de 3 de nuestros centros de distribución. No era una tarea de coordinadora, era una tarea de directora. Implicaba comunicación directa con los gerentes de cada centro, revisión de protocolos, identificación de brechas y preparación de un plan de acción. Tardé 10 días en completarla. Hice 3 viajes de un día a los centros más cercanos. Usé mis propias horas fuera del horario laboral. El resultado fue un plan de acción que la dirección aprobó sin modificaciones. Marcos me felicitó en un correo. Le respondí agradeciéndole y documentando específicamente lo que había hecho y los resultados obtenidos. Ese fue el primer correo de lo que eventualmente se convertiría en mi archivo. No sé exactamente cuándo tomé la decisión consciente de documentar todo. Creo que fue en la tercera semana, cuando me di cuenta de que nadie más estaba llevando un registro de lo que yo hacía, que las tareas llegaban, yo las completaba, y desaparecían en el sistema sin que quedara una huella clara de quién las había hecho. Empecé a crear el hábito. Cada tarea asignada la documentaba con fecha, descripción, quién la asignó y el plazo. Cada resultado lo documentaba con métricas específicas. No mejoré la eficiencia, sino reduje el tiempo de procesamiento de pedidos en el centro norte en un 18% en 4 semanas. Cada correo relevante lo archivaba en una carpeta personal fuera del servidor de la empresa. En mi cuenta personal de correo. Nada confidencial, solo lo que me involucraba directamente a mí. Cada conversación importante con Marcos la seguía por correo. Si hablábamos en persona o por teléfono, le mandaba un correo después diciendo, como hablamos hoy, quedo encargada de X con plazo y, si él no corregía el resumen, era confirmación implícita. Marcos nunca corrigió ninguno de esos correos. No sé si no los leyó o si no le importó. De cualquier manera, cada uno de esos correos era una pieza de evidencia que yo estaba construyendo sin saber todavía que iba a necesitarla. En el mes 2, las responsabilidades crecieron otra vez. Adriana ya estaba en proceso de salida activa. Venía 2 días a la semana y el resto del tiempo yo era quien manejaba las operaciones. No de manera oficial, no con el título, no con el acceso a todos los sistemas, pero sí con las responsabilidades reales. Hubo una crisis en el mes 2 que me mostró exactamente dónde estaba parada. Un proveedor clave canceló contratos con 48 horas de aviso por un problema de pagos que venía gestándose desde semanas antes sin que nadie me hubiera informado. Me enteré un lunes por la mañana cuando el gerente del centro sur me llamó desesperado porque no tenía suministros para el martes. No tenía autorización formal para negociar con proveedores. Ese era un nivel de autoridad que venía con el título, no con la responsabilidad informal que me habían dado. Llamé a Marcos de inmediato. Marcos, tenemos un problema con el proveedor Distribuciones del Norte. Necesito autorización para hablar con ellos directamente y explorar soluciones. Manéjalo tú. Tú sabes cómo. ¿Me das autorización formal para negociar? Sí, claro. Adelante. ¿Me la pones por correo? Pausa. Sí, ahora te mando algo. El correo llegó 25 minutos después. Decía, Carmen, como conversamos, tienes mi aval para gestionar la situación con el proveedor y proponer soluciones al equipo. Guardé ese correo. Luego pasé 3 días negociando. Logré un acuerdo temporal con el proveedor mientras el área de finanzas resolvía el problema de pagos. Evité una interrupción de suministros que habría afectado operaciones en 4 centros. El miércoles de esa semana, Marcos presentó la resolución de la crisis en la reunión directiva como una gestión exitosa del equipo de operaciones. No dijo mi nombre. Esa noche, en casa, le conté a mi esposo lo que había pasado. Él dijo, ¿cuándo hablan del ascenso? Le dije que Marcos me había dicho que lo revisarían al final del periodo. Mi esposo me miró con una expresión que no quise interpretar en ese momento. El tercer mes fue el más intenso en términos de carga de trabajo. Adriana se fue oficialmente. No hubo solapamiento. No hubo entrega formal de responsabilidades con un documento o proceso estructurado. Simplemente un viernes ella ya no volvió y el lunes siguiente todo lo que era su trabajo era mío, sin el título, sin el acceso completo a los sistemas y sin el salario correspondiente. Tuve que pedir acceso a sistemas que necesitaba para hacer el trabajo. Marcos me lo fue dando de a poco, con demoras, con el argumento de que el área de IT tiene sus procesos. Cada solicitud de acceso la documenté, cada aprobación también. Ese mes tuve que gestionar simultáneamente 3 situaciones críticas.
la renegociación de contratos anuales con 2 proveedores, la implementación de un nuevo protocolo de trazabilidad en los centros de distribución y la preparación del presupuesto operativo del siguiente trimestre. El presupuesto fue la tarea que más me costó, no porque no supiera hacerlo, sino porque requería información de áreas con las que yo no tenía relaciones establecidas y a las que tuve que presentarme como la persona que está manejando operaciones en este momento sin poder decir, soy la nueva directora, porque oficialmente no lo era. Una vez, en una reunión con el área financiera, alguien me preguntó directamente, ¿cuál es tu posición? Dije, estoy cubriendo la dirección de operaciones durante la transición. La persona con quien hablaba me miró con una expresión que no supe leer completamente. Luego siguió adelante. El presupuesto quedó listo 4 días antes del plazo. Fue aprobado sin observaciones mayores. Marcos me mandó un mensaje de texto, excelente trabajo con el presupuesto. La dirección está muy contenta. Le respondí por correo, forzando la conversación al registro escrito, gracias, Marcos. Me alegra que el presupuesto haya quedado bien. ¿Hay algo específico que la dirección quiera ajustar de cara al siguiente periodo? Su respuesta fue breve pero útil para mis registros. No, todo bien. Sigue así. Guardé ese correo también. En el mes 4 algo cambió en la actitud de Marcos. No fue un cambio dramático. Fue sutil, el tipo de cambio que solo notas si llevas tiempo observando a alguien de cerca. Empezó a estar menos disponible. Las respuestas a mis correos tardaban más. En las reuniones del equipo me incluía menos en las conversaciones sobre planeación estratégica y más en las conversaciones sobre ejecución operativa, como si estuviera redefiniendo silenciosamente mi rol de decisora a ejecutora. Una vez le pregunté si podía participar en una reunión con la dirección general donde se iba a revisar el desempeño de operaciones. Era una reunión donde mi trabajo de los últimos 4 meses iba a ser el tema central. Marcos dijo, esa reunión es a nivel directivo. Yo presento, pero el trabajo que van a revisar es mío. Lo sé, y les voy a hacer saber que has estado haciendo un trabajo excelente. ¿Puedo al menos estar disponible por si tienen preguntas específicas? No creo que sea necesario. Yo tengo todo el contexto. No insistí, pero esa noche escribí en mi registro personal la fecha, la reunión, mi solicitud de participar y la negativa de Marcos. Esa fue la primera señal clara que quise entender como algo menor y que, mirando hacia atrás, era el inicio del patrón. En el mes 5 empecé a preguntar de manera más directa sobre el proceso del ascenso. No porque estuviera nerviosa exactamente, sino porque el silencio de Marcos sobre el tema había empezado a ser demasiado sistemático para ser casual. Le pedí una reunión específica para hablar del proceso. Tardó una semana en agendar. Cuando nos reunimos, le dije directamente, estamos en el mes 5. Quedan 4 semanas para cumplir el periodo. ¿Cuál es el proceso de formalización? Marcos dijo, todo va muy bien, Carmen. La dirección está contenta con los resultados. Eso está bien, pero necesito saber el proceso concreto. ¿Hay una evaluación formal? ¿Un comité? ¿Qué necesito hacer o presentar? No te preocupes por eso. Yo me encargo de presentar tu caso. ¿Cuándo? Próximamente. Estamos en un momento de planificación del siguiente año y hay varias cosas moviéndose. Salí de esa reunión con una sensación fría en el estómago que intenté ignorar. Esa tarde le mandé un correo a Marcos con el resumen de la reunión. ¿Cómo hablamos hoy? El proceso de formalización del ascenso está en curso y tú estás presentando el caso a la dirección próximamente. Por favor, confirma si necesitas algo de mi parte para ese proceso. Marcos respondió, correcto, te aviso. Guardé ese correo. Esa noche llamé a mi amiga que trabaja en recursos humanos y le conté la conversación. Ella dijo, Carmen, eso no suena bien. ¿Qué quieres decir? Cuando un gerente dice, yo me encargo, y no te preocupes, en lugar de darte un proceso claro. Generalmente es porque no hay un proceso claro, o porque el proceso existe y el resultado no es el que tú esperas. Silencio de mi parte. ¿Cuánta documentación tienes? Preguntó. Le dije lo que había guardado. Bien, sigue guardando todo. El último mes lo viví en 2 modos paralelos. Seguí haciendo el trabajo con la misma calidad que los meses anteriores. No bajé el rendimiento. No empecé a guardar distancia ni a reducir esfuerzo. No lo hice por nobleza exactamente. Lo hice porque reducir la calidad habría dado argumentos en mi contra y porque todavía había una parte de mí que quería estar equivocada sobre lo que sentía que se estaba aproximando. Pero también, en paralelo, organicé todo lo que tenía. Creé un documento de 15 páginas, organizado por mes, por área de responsabilidad, por métricas de resultado. Incluía extractos directos de correos donde Marcos me asignaba tareas o validaba resultados. Incluía los números, porcentajes de mejora,
plazos cumplidos, crisis gestionadas, ahorros generados en la renegociación de contratos. No era un documento emocional, era un documento técnico, frío, preciso, con fechas y evidencias adjuntas. Lo revisé 3 veces. Lo envié a mi correo personal como respaldo. En la última semana del mes 6, le pedí a Marcos la reunión de cierre del periodo. Tardó 2 días en responder, pero finalmente fijó una fecha. La reunión fue un miércoles a las 3 de la tarde. Llegué puntual. Marcos llegó 5 minutos tarde, lo cual ya era inusual en él porque normalmente era puntual en reuniones importantes. Se sentó. Hizo una pausa que duró demasiado. Luego dijo: Carmen, antes que nada quiero decirte que el trabajo que has hecho estos 6 meses ha sido realmente notable. Ese antes que nada me dijo todo antes de que terminara la oración. Gracias, dije, sin mover la expresión. Has demostrado capacidades reales de liderazgo y los resultados han sido sólidos. Gracias. Sin embargo, pausa. La empresa ha decidido ir en otra dirección con respecto al puesto de directora de operaciones. El silencio que siguió fue completamente mío. No lo interrumpí. Tras evaluar las necesidades estratégicas del siguiente periodo, la dirección considera que el perfil que requieren para ese rol es diferente. Están buscando a alguien con experiencia en mercados internacionales, que es una dirección en la que la empresa quiere crecer. Silencio. Entiendo que esto no es lo que esperabas escuchar y lo lamento genuinamente. Seguí sin hablar. ¿Tienes preguntas? Tuve muchas. Las guardé todas. Dije solamente: ¿esto es una decisión definitiva? Sí. ¿Y mi posición actual? Vuelves a tu rol de coordinadora. El trabajo que has hecho será reconocido positivamente en tu evaluación anual. ¿Y la compensación por los 6 meses de trabajo a nivel de dirección? Marcos pareció incómodo por primera vez. Tu compensación durante este periodo fue tu salario habitual, que estuvo vigente durante la transición. Entiendo, dije. Me levanté, le di la mano. Me fui. Fui directamente a mi carro. Llamé a mi esposo. Le dije exactamente lo que había pasado, sin adornos. Escuché su silencio y luego su respiración controlándose. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Lo que debí hacer desde el principio. Usarlo todo. Luego llamé a mi amiga en recursos humanos. Le conté la reunión palabra por palabra. Ella dijo: ¿tienes todo documentado? 15 páginas con evidencias. Carmen, eso es un caso, no un reclamo. Un caso. ¿Qué hago con él? Primero, no hagas nada impulsivo. No le mandes un correo furioso a Marcos. No hables de esto con nadie en la empresa todavía. Segundo, esta semana vas a recursos humanos, no para quejarte, sino para preguntar. Tercero, si recursos humanos no responde bien, hay pasos siguientes. Le pregunté cuáles. Me los explicó. Al día siguiente pedí una reunión con el área de gestión humana. No di razones específicas. Dije que quería conversar sobre mi desarrollo profesional. Me atendió Sandra, la jefa de gestión humana. La conocía de manera superficial, habíamos coincidido en reuniones generales. Fui directa desde el principio. Le dije que durante 6 meses había desempeñado funciones de dirección de operaciones, que había existido una conversación con mi gerente sobre un posible ascenso al concluir ese periodo, y que en la reunión del día anterior me habían informado que la empresa había decidido ir en otra dirección. Sandra escuchó con la expresión neutra que tienen las personas entrenadas para escuchar sin reaccionar. ¿Hubo algo por escrito sobre este acuerdo?, preguntó. No hubo un documento formal. Sin embargo, tengo un registro completo de correos donde mi gerente me asignó responsabilidades de ese nivel, validó resultados y en 2 correos específicos hizo referencia directa a la posición como algo que estaba en proceso. Le mostré los correos en mi teléfono. Sandra los leyó. Su expresión cambió ligeramente. ¿Tienes más documentación? Sí. Tengo un documento de 15 páginas con métricas, fechas, tareas asignadas y resultados verificables. Lo puedo enviar formalmente si es necesario. Me gustaría verlo. Se lo envié esa tarde. Sandra me llamó 2 días después. Me dijo que había revisado la documentación y que la había compartido con la Dirección de Recursos Humanos a nivel corporativo, que el caso presentaba elementos que requerían revisión. Eso era bueno. Pero lo que dijo después no lo era tanto. La posición de la empresa en este momento es que el acuerdo no estaba formalizado y que por lo tanto no existe una obligación contractual de otorgar el ascenso. Entiendo esa posición, dije. Pero mi pregunta no es solo sobre el ascenso, es sobre la compensación. 6 meses desempeñando funciones de un cargo superior sin recibir la remuneración correspondiente a ese cargo. Es una diferencia salarial real. Silencio breve. Eso es un punto que requeriría análisis adicional. ¿Cuánto tiempo necesitan para ese análisis? 1 semana, aproximadamente. Bien, mientras tanto, ¿pueden confirmarme por escrito que el caso está siendo revisado y que mi posición no será afectada negativamente durante ese proceso? Hubo una pausa más larga. Te enviaré una confirmación formal de que el caso está en revisión. El correo llegó al día siguiente. Lo guardé. Esa semana fue una de las más difíciles del proceso. Seguí yendo a trabajar. Seguí haciendo mis tareas de coordinación
coordinadora como si nada hubiera pasado. Traté a Marcos con la misma profesionalidad de siempre, sin hostilidad, sin frialdad obvia, sin darle ninguna señal de lo que estaba moviendo. Marcos, por su parte, estaba claramente incómodo. Me evitaba un poco más de lo habitual. Cuando teníamos que interactuar era excesivamente amable de la manera en que la gente lo es cuando sabe que hizo algo que no tiene cómo defender completamente. Una colega cercana, Renata, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me miró de esa manera que tienen las personas que te conocen bien. ¿Segura? Segura. Estoy manejando algo pero lo tengo bajo control. Ella asintió. No preguntó más. Lo aprecié. Al final de la semana, Sandra me pidió una reunión. Llegué con mi cuaderno y con el mismo documento de 15 páginas impreso. Sandra tenía a su lado a una mujer que no había visto antes y que se presentó como Claudia, del área de gestión de talento corporativo. Eso me dijo que el caso había escalado más de lo que esperaban. Claudia tomó la palabra. Carmen, hemos revisado tu caso con detenimiento. Valoramos mucho tu contribución durante estos 6 meses y queremos encontrar una solución que sea justa para todas las partes. Esperé. Nuestra propuesta es un reconocimiento de tu desempeño a través de un bono único por el periodo de transición, un ajuste en tu categoría salarial dentro del rango de coordinadora senior, y prioridad en el siguiente proceso de ascenso cuando haya posiciones disponibles. Hice una pausa antes de responder. ¿Cuál sería el monto del bono? Claudia nombró una cifra. Era aproximadamente el equivalente a un mes de salario. Hice los cálculos en mi cabeza. 6 meses de diferencia salarial entre mi posición y una dirección equivalía a mucho más que eso. Agradezco la propuesta, dije. Sin embargo, no refleja la diferencia salarial real entre las funciones que desempeñé y mi compensación durante ese periodo. Necesito tiempo para evaluar esto con asesoría externa antes de tomar una decisión. Claudia y Sandra se miraron. ¿Asesoría externa? Laboral. Sí. Claudia dijo, por supuesto. Es tu derecho. Salí de esa reunión sabiendo que había dicho exactamente lo correcto. Contacté a un abogado laboral esa misma tarde. Lo encontré a través de una recomendación de mi hermano, que lo había usado en otro contexto. Se llamaba Luis y cuando le expliqué el caso por teléfono, su primera pregunta fue, ¿tiene documentación? Le dije que sí. ¿Cuánta? 15 páginas de registro propio más correos con fechas y asignaciones concretas. Hubo una pausa. Eso está muy bien. La mayoría de los casos llegan sin nada. Nos reunimos el viernes. Luis revisó todo durante 40 minutos sin decir casi nada. De vez en cuando hacía una marca. De vez en cuando me pedía que le explicara el contexto de algún correo. Al final levantó la vista. El caso base es una reclamación por diferencial salarial. Usted desempeñó funciones documentadas de un cargo superior sin recibir la compensación correspondiente. Los correos que tiene muestran que su gerente validó esas responsabilidades de manera explícita. La empresa tiene exposición real aquí. ¿Qué significa exposición real? Significa que si esto llega a una instancia externa, la empresa sabe que tiene argumentos en su contra. El hecho de que ya hayan propuesto un bono me dice que lo saben. ¿Y el ascenso? Eso es más difícil porque no hubo contrato formal. Pero hay algo que puede hacer. Me explicó la estrategia. Luis preparó una carta formal que fue enviada directamente a la dirección general de la empresa, con copia al área legal interna. La carta no era agresiva, era quirúrgicamente precisa. Describía los hechos con fechas, citaba los correos específicos, presentaba el cálculo del diferencial salarial durante 6 meses basado en la banda salarial documentada del puesto de directora, y establecía una solicitud clara, compensación por el diferencial salarial del periodo y revisión formal del proceso de ascenso con criterios transparentes. La carta también mencionaba, sin amenazas explícitas, que la cliente estaba evaluando sus opciones ante instancias de regulación laboral. La carta llegó a la empresa un martes. El jueves recibí una llamada de Sandra diciendo que la dirección quería una reunión urgente. Esa reunión fue diferente a todas las anteriores. Asistieron el director general, Claudia del área corporativa, Sandra de recursos humanos, el abogado interno de la empresa y Marcos. Marcos no me miró cuando entré. El director general tomó la palabra directamente. Era un hombre de aproximadamente 55 años que yo había visto en reuniones generales pero con quien nunca había interactuado de manera directa. Carmen, quiero agradecerte por traer esto a nuestra atención de manera formal. Hemos revisado la documentación que presentaste y también la carta de tu asesor legal. Queremos resolver esto de manera justa. Esperé. La empresa reconoce que durante 6 meses desempeñaste funciones que excedían tu descripción de cargo oficial. También reconocemos que hubo comunicaciones que pudieron haber creado expectativas razonables sobre un posible ascenso. Esa frase, expectativas razonables, era lenguaje legal. Me decía que el abogado interno lo había redactado. Nuestra propuesta revisada es la siguiente. Hizo una pausa y le cedió la palabra a Claudia. La propuesta revisada era significativamente
diferente a la primera. La compensación equivalía al 70% del diferencial salarial de los 6 meses calculado sobre la banda media del puesto de directora. Adicionalmente, un proceso formal de ascenso a directora adjunta de operaciones, un cargo que no existía antes pero que la empresa estaba creando, con un salario dentro de la banda directiva y con una estructura de responsabilidades definida por escrito. Y algo más que no esperaba, Marcos sería reasignado a otro departamento como parte de una reestructuración interna. No era un despido, pero era un desplazamiento claro. El director general dijo: antes de que respondas, quiero que sepas que esto es una propuesta seria. Si aceptas, el proceso de formalización comenzaría de inmediato. Miré a Marcos una sola vez. Seguía sin mirarme. Luego miré al director. Necesito 24 horas para revisarlo con mi asesor legal. Por supuesto. Llamé a Luis desde el carro. Le conté los términos. Hubo una pausa. ¿Qué piensas?, le pregunté. Pienso que es una oferta seria. El 70% del diferencial es negociable pero ya no es simbólico. El cargo nuevo con banda directiva es concreto. Y la reasignación de Marcos me dice que internamente reconocieron que hubo mala gestión de su parte. ¿Qué parte podemos negociar? El porcentaje del diferencial. Puedes pedir el 85. Probablemente lleguen a 80. ¿Y el proceso del cargo nuevo? ¿Hay garantías de que no sea otro periodo de prueba sin compensación? Eso hay que asegurarlo por escrito. El cargo, el salario y los términos tienen que estar en un contrato firmado antes de que aceptes nada. Eso fue exactamente lo que pedí al día siguiente. Volvimos a la mesa con una contrapropuesta: 85% del diferencial y el contrato del nuevo cargo firmado antes de cualquier acuerdo final. La empresa aceptó 80% y acordó el contrato simultáneo. Firmé 3 semanas después. El día que firmé, Luis me dijo: en 10 años de práctica laboral, la mayoría de los casos como el tuyo llegan sin nada. Sin un papel, sin un correo, sin un número concreto. La documentación que usted hizo fue lo que convirtió un reclamo en un caso. Le pregunté qué habría pasado sin la documentación. La empresa hubiera sostenido la propuesta inicial, el bono de un mes, y usted no habría tenido herramientas para refutarla. El derecho laboral protege, pero solo puede proteger lo que existe en algún registro. Marcos fue reasignado al área de planificación logística en otra región. Siguió en la empresa pero fuera de su posición de gerencia directa. No hablamos después de la resolución. No porque yo lo evitara exactamente, sino porque no había nada que decir que no estuviera ya dicho en los documentos. Hay personas que me preguntaron si quería una disculpa de su parte. La verdad es que no, una disculpa habría sido para él, no para mí. Lo que yo necesitaba no era su reconocimiento, era el reconocimiento estructural de lo que había ocurrido. Y eso lo conseguí. El primer día oficial como directora adjunta de operaciones llegué puntual, como siempre. Mi descripción de cargo estaba en mi correo. Mi acceso a todos los sistemas que necesitaba estaba activo. Mi nombre aparecía en el organigrama en la posición correcta. Cosas que parecen pequeñas hasta que pasas 6 meses sin ellas. Una colega me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien. Era la respuesta más corta y también la más verdadera. No sentía euforia. Sentía algo más quieto. La sensación de que las cosas estaban donde debían estar, no como regalo sino como resultado de no haber cedido cuando todo indicaba que era más fácil ceder. Hay varias cosas que llevaré el resto de mi carrera. La primera: ninguna promesa verbal en un contexto laboral existe hasta que existe por escrito. No como desconfianza, como claridad. Las empresas responsables no tienen problema en formalizar sus compromisos. Las que tienen problema es porque el compromiso no es tan firme como lo presentan. La segunda: documentar no es desconfianza ni paranoia. Es higiene profesional. Cada tarea importante, cada resultado medible, cada conversación relevante debe tener un rastro. No para usarlo en tu contra de nadie, sino para que exista registro de tu propio trabajo. La tercera: el punto en que más quise ceder no fue cuando me dijeron que no. Fue la semana de espera. Fue el momento donde seguir requería energía que yo no sabía si tenía. Fue la propuesta inicial que era injusta pero lo suficientemente tentadora para que parte de mí quisiera aceptarla y terminar con todo. En esos momentos, lo que me sostuvo no fue rabia. Fue saber que tenía las herramientas, que la documentación existía, que si yo cedía no era porque no tuviera caso sino porque había decidido no usarlo. Y decidí usarlo. La cuarta: hay una diferencia enorme entre saber que alguien te hizo algo injusto y poder demostrarlo. La emoción sin evidencia es solo frustración. La evidencia sin emoción es técnica fría. Lo que realmente funciona es las dos cosas juntas, saber que tienes razón y tener los documentos que lo prueban. 6 meses de mi vida. Eso es lo que puse en una propuesta
propuesta que alguien hizo desaparecer con una frase de 9 palabras, la empresa decidió ir en otra dirección. 9 palabras diseñadas para sonar definitivas, razonables, impersonales, para hacer que el problema fuera estratégico en lugar de humano, para hacer que la persona frente a ella sintiera que no había nada que hacer porque las empresas toman decisiones y las personas las acatan. Pero detrás de esas 9 palabras estaban 6 meses de correos, de métricas, de tareas documentadas, de confirmaciones escritas, de un registro que yo construí no porque supiera que lo iba a necesitar, sino porque entendí desde temprano que nadie más iba a llevar ese registro por mí. Lo que le digo a cualquier persona que está en una situación parecida es esto: el sistema laboral no te protege automáticamente. Te protege si tienes las herramientas para activar esa protección. Las herramientas son simples. Son un correo después de cada conversación importante. Son un número específico detrás de cada resultado. Son la disciplina de documentar no cuando ya hay un problema, sino antes de que haya uno. Yo no fui una persona extraordinaria en esta historia. Fui una persona ordinaria que tomó decisiones específicas en momentos específicos. No cedí cuando me dijeron que no. No reaccioné de manera impulsiva cuando quería hacerlo. No firmé la primera oferta que me pusieron enfrente porque era más fácil. Y al final, lo que era mío quedó donde debía estar. No como favor, como consecuencia de no haberme rendido.